En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, estamos en la mitad de nuestra semana informativa en el Noticiero de Televen, en nuestra primera emisión. Bienvenidas y bienvenidos a compartir con nosotros en nuestro diario recorrido de noticias, siempre muy importantes, siempre pues ubicándonos en los espacios nacionales e internacionales y un poco también visualizando y proyectando, ¿no? Algunas situaciones particulares que tienen evidentemente que reflejo en las agendas informativas nacionales e internacionales también. Bueno, nuestro punto de contacto lo recordamos a diario, al margen de agradecerles mucho la participación y desde luego que la audiencia. Bueno, nuestro punto de contacto diario es la red social Instagram, _noticiero Televen, _noticiero Televen. Importante que nos envíen sus mensajes, no solamente del país, también internacionalmente, lo agradecemos mucho. Adicionalmente, pues las denuncias sobre servicios públicos y esas notas simpáticas que siempre nos agregan allí en el envío de los mensajes y en la utilización de la red social Instagram. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a transitar nuestro camino en la agenda de este día, miércoles 21 de enero. Bueno, comencemos con una información que pues se perfila importante, apreciable, tiene que ver con la situación económica del país y lo que pudiera uno también de alguna forma imaginar, ojalá para bien, en cuanto a la economía venezolana. Todo indica que será así, por lo menos teóricamente, ¿no? Ayer la encargada de la Presidencia de la República reafirmaba el ingreso de recursos, en este caso de la venta de petróleo venezolano. Recuerden la cifra de los 500 millones, el petróleo que fue incautado a algunos tanqueros que han sido sancionados, los tanqueros o buques fantasmas, como suele llamarse, y resulta que ya han llegado de esos 500, 300, de acuerdo a la información que ofrecía Delcy Rodríguez. Esto para inyectar recursos en el mercado cambiario y lograr la estabilidad en la paridad entre el bolívar y las divisas internacionales, fundamentalmente el dólar y también el euro. También decía Delcy Rodríguez, eso de alguna forma se vislumbraba luego de los anuncios que hizo la semana pasada en su presentación de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, que recursos de este tipo que van por vía de la renta petrolera y la venta en los mercados internacionales, pues van para mejorar la situación salarial. Todavía no se define. La pregunta que surge, ¿vendrá un reajuste salarial? Al parecer, algunos reacomodos habrán de aproximarse, igual que para los pensionados y jubilados. Ojalá sea así, como suele decirse. Entonces, bueno, son 300 millones de dólares, bien importantes. El mercado cambiario comienza más o menos, no a estabilizarse del todo, pero sí se ha logrado una reducción significativa de ese dólar paralelo o especulativo al que acuden por vía de la emergencia y la necesidad. No solamente personas naturales, sino también personas jurídicas, empresas, porque tienen que asumir compromisos y responsabilidades. Entonces, bueno, esperemos a ver cómo se comporta el mercado cambiario. Ayer subió un poquito, estaba en 3.44 y pico. Al comienzo de la jornada cerró en 3.4726, que será la cotización para este miércoles 21 de enero. Bueno, pero ha habido más anuncios. De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, nos anunciaba varias cosas. Ya en anterior oportunidad había hablado de una serie de proyectos de ley, 29 en total, que serán discutidos a lo largo de este periodo por el Poder Legislativo venezolano. Ahora bien, anunció, por ejemplo, con mayor prontitud, reforma de la ley de hidrocarburos que lo había solicitado la encargada de la Presidencia de la República la semana pasada, en su intervención ante la Asamblea Nacional, para, decía Jorge Rodríguez, atraer
y de abrir las compuertas de una manera mucho más clara. Esto debe significar seguridad jurídica para las empresas internacionales, para la inversión extranjera en el área petrolera venezolana y comenzar entonces el proceso de remozamiento y además de relanzamiento, si pudiéramos decirlo de esta manera, de la industria petrolera nacional, que habrá de crecer y hay grandes expectativas internacionales por lo que pudiera pasar con la inversión acá en nuestro país. Vienen empresas extranjeras, se van a instalar prontamente y bueno, ya veremos la evolución de todo ello. Entonces, hablaba Rodríguez de esta reforma de la ley de hidrocarburos. Hablaba también de una nueva ley de telecomunicaciones o reforma tal vez de la actual para tratar de ajustarse a los nuevos tiempos. El sector de tecnología y telecomunicaciones ha avanzado y avanza a una velocidad para muchos inusitada y esto requiere pues adaptarse y remozarse a los tiempos que estamos viviendo. Así que eso también lo anunciaba Jorge Rodríguez. A su vez, habló de cambios en el Código Electoral, es decir, reforma probable de las leyes electorales para adaptarlo pues a un mejor espacio de mayor transparencia, debe uno suponer, y también para agilizar los procesos y no hacerlos tan engorrosos, sobre todo en la inscripción de partidos políticos, no en el proceso como tal, con el hecho electoral como tal, el proceso de votación, no, sino todo el proceso en general que debe dinamizarse para hacerse mucho más pronto y conocer, por ejemplo, como en otras partes del mundo, los resultados con una prontitud. Se supone que tenemos una tecnología adecuada para ello, bueno, hay que reforzarla en ese sentido. Hay que conocer, por ahora esto es genérico, el planteamiento que se conoce hecho por el presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a ver los detalles en el futuro. Bueno, y otras leyes que tienen que ver con el Código Penal y otras reformas en la ley de minería, en fin, son 29 proyectos en este caso, pero estos 3 por lo menos se presume que van a comenzar a trabajarse y el de la reforma de la ley de hidrocarburos tiene que hacerse con la prontitud posible para que lleguen esas inversiones internacionales. Bueno, pero aprovechada la ocasión, Jorge Rodríguez, para hablar también del tema precios, mercado cambiario y reducción del dólar paralelo. Hacía una invitación o exhortación, como se vea, a los comerciantes o a los comercios en general o al sector de comercio y servicios para que comiencen también a reducir precios, porque muchos tenían como referencia algo que no es lo usual ni es lo debido a ese llamado dólar paralelo. Eso no debe ser. El dólar de referencia es el que marca el Banco Central de Venezuela en la paridad diaria y que ofrecemos nosotros también a todos ustedes. Pero bueno, lo cierto es que dijo, tienen que hacerlo, es la obligación. Ese fue un mensaje claro y preciso que se lanza o se envía a los comerciantes, ¿no? Para que no se sigan pues apegando a lo que es un dólar absolutamente especulativo como es este llamado dólar paralelo. Así que en ese caso pues hay que estar muy pendientes. Otra información importante que destaca en la agenda del día de hoy. La situación con los excarcelados y los que están a la espera de ser liberados. Siguen las vigilias de los familiares en diferentes centros penitenciarios del país. Ayer hubo una movilización ante la Fiscalía General de la República pidiendo la libertad y la agilización de todos los procesos. El número todavía de detenidos es apreciable de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales, pero el proceso también tiene que evaluarse, no se conocen cuáles son los parámetros para definir quién debe salir en libertad y quién no. La mayoría de ellos, según han dicho las ONG, están con medidas cautelares. Ayer, por cierto, en su balance del primer año de su gobierno, Donald Trump se refería a Venezuela y entre los temas que tocó vinculados a nuestro país, hacía mención del caso de los detenidos por razones políticas. Dijo que se estaban liberando o se había liberado un importante número, pero no agregó mayores detalles, ¿no? Parece que dentro de las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, una de las condiciones fundamentales para mantenerlas y profundizarlas es la liberación de detenidos por razones políticas. Bueno, ya veremos qué ocurre.
Bueno, ayer fue un día complicado en cuanto al servicio de energía eléctrica, ¿no? Hubo algunos contratiempos, algunas dificultades, hubo algunos bajones, en fin, desde la mañana comenzaron y en horas de la tarde pues se profundizaron, ¿no? Viene, por cierto, una repotenciación del servicio eléctrico nacional con los ingresos que van a venir por vía de la renta petrolera. Esto lo anunciaba... lo voy a ratificar o repetir la encargada de la Presidencia de la República en su intervención ante la Asamblea Nacional, que uno de los fondos creados, el vinculado a la infraestructura, va directamente al Servicio Eléctrico Nacional. Enhorabuena, porque la verdad que las dificultades continúan y pues ayer hubo bajones importantes, no solamente en la Gran Caracas, sino también en otros estados del país, como reseñaron las redes sociales. Hubo varias interrupciones y también pues y contratiempos, pues, que los vivimos siempre por lo general. Bueno, una información interesante sobre el tráfico aéreo internacional, comercial. El tráfico aéreo es importante para las conexiones y para no aislar al país. Pues ayer el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, dice que en breve, prontamente, se entendió así, se van a restaurar los servicios de la conexión aérea comercial entre Venezuela y Portugal, que la realiza la línea aérea TAP. Así que, bueno, tendremos entonces para esa gran comunidad portuguesa en nuestro país esas conexiones directas a Lisboa o incluso en ciertas épocas del año a la isla de Madeira en el Atlántico. Es importante entonces, vamos a ver. Esto es un proceso que se conversará con las autoridades aeronáuticas venezolanas, el INAC, la aeronáutica civil, y ojalá se tenga esa buena noticia porque también esa conexión sirve para desplazarse hacia otros países de Europa y otras partes del mundo también, ¿no? Bueno, es una buena noticia. Otra nota, esto tiene que ver con petróleo. Se conoció que otro tanquero fue, dentro de lo que llaman la Operación Lanza del Sur, fue detenido e incautado. Otro tanquero, al parecer, que tenía sanciones y cargaba petróleo venezolano. Ese petróleo va a venderse en el mercado internacional a mejores precios y luego las autoridades de los Estados Unidos, según han anunciado, lo ha dicho el secretario de Energía, ese dinero se le ha entregado a Venezuela para estos programas que se están colocando con prioridad. Son programas sociales y programas de atención a la infraestructura y también el tema, dentro de lo social, de los salarios de los trabajadores. Vamos a ver en este caso. Bueno, tenemos también que agregar a todo esto que comenzaron a distribuirse, luego de la apertura que se ha dado en las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, comenzó a distribuirse petróleo en islas del Caribe. Ya en días anteriores se había mencionado el tema de Curazao, que ya recibió pues petróleo venezolano, pero otras islas del Caribe, de acuerdo a los convenios internacionales que ha firmado el gobierno venezolano, parece ser que van a recibir también pues petróleo nacional, o están ya recibiendo petróleo venezolano por vía de la distribución que se hace y autorizada. Esto autorizada por los Estados Unidos. Esto de alguna forma nos va llevando a una desaceleración de las sanciones, ¿verdad? Y eso es muy importante también entonces tenerlo como una buena referencia. Seguimos, otra nota nacional. Bueno, ayer dentro de lo que es esta picardía particular con la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, maneja las cosas, él presentó una reunión que es del mes de agosto del año pasado con representantes de la Unión Europea. En este caso, nos encontramos que en esa picardía él colocó, por vía de inteligencia artificial, eso no existía cuando se realizó esa reunión, un mapa de los Estados Unidos donde coloca a Canadá como parte del territorio de los Estados Unidos, a Groenlandia como parte de los Estados Unidos y a Venezuela. Pues bien,
Ayer el gobierno venezolano respondió en este sentido y dijo que iba a renovar y a relanzar una campaña, estimular una campaña sobre defensa integral del territorio venezolano, desmintiendo obviamente pues ese juego que se hizo a través de la inteligencia artificial que colocó Donald Trump en su red, que es Truth Social. Él suele hacer estas cosas, bueno, le generan seguramente alguna hilaridad o le generan, no sé, le pueden generar alguna simpatía, pero esto genera malestar en muchos sitios del mundo. En Groenlandia lo hay. Ayer mismo el primer ministro de Canadá, en la intervención en el foro de Davos, el Foro Mundial de Economía, pues hablaba, refiriéndose al caso de Groenlandia y de alguna manera aludiendo a su país, que, bueno, estaba en desacuerdo con la forma y la manera como se está manejando la política exterior de los Estados Unidos, con estas advertencias, con estas amenazas y con esta intención de tomar territorios para integrarlo a la nación norteamericana. Así que, bueno, por ello digo, la territorialidad se va a defender en su integridad y lo anunciaba el gobierno venezolano. No gustó, pues, en definitiva. Bueno, vamos con algunas otras notas internacionales. La situación en España con el accidente, bueno, fíjense, 2 días después de la tragedia en Córdoba, en Andalucía, pues ayer hubo otro incidente que deja un saldo lamentable de un maquinista, eso ocurrió en Cataluña, de un maquinista fallecido y 37 personas heridas porque un tren de recorridos cortos en la comunidad de Cataluña se estrelló contra un muro de contención que había caído sobre la línea del tren, sobre la línea férrea, ¿no? En este caso. Bueno, y provocó este nuevo incidente que apenas, repito, ocurre 2 días después de este que todavía pues sigue dando mucho que hablar y sobre el que se sigue trabajando porque están tratando de rescatar probablemente, no sabemos si personas fallecidas o alguna persona herida de alguno de los vagones que se fueron hacia un precipicio. Son 42 ya las personas fallecidas, de acuerdo a la información oficial que se maneja. Bueno, el tema de Groenlandia. Mencionaba antes lo del primer ministro de Canadá. Resulta que este tema también se está tocando en el Foro Mundial de Davos y eso está provocando pues algún malestar y estas diferencias que se reafirman. Ayer otra vez el debate abierto entre Estados Unidos y la Unión Europea, las amenazas de aranceles y todo ello. Trump parece que va hoy a Davos, a Suiza, a participar. Vamos a ver qué nos ofrece o qué sorpresa nos presenta el presidente de los Estados Unidos en esta intervención. También tenemos información de Perú, ya lo habíamos adelantado ayer en la presentación de los titulares de la prensa internacional en un diario peruano. Bueno, se profundiza la investigación sobre el encargado de la presidencia de Perú. En este caso, pues se investiga por conexiones y reuniones con empresarios chinos. Saben que esta situación de corrupción presunta, pues ha comenzado en investigaciones y ha culminado con la detención y luego condena de presidentes peruanos. Bueno, parece que está salpicado Perú por una mala suerte en este sentido, por el tema de la corrupción que mancha muchísimo. Bueno, ahora es este encargado de la presidencia el que está siendo investigado y puede ser destituido si el Congreso de ese país decide entonces tomar decisiones. Así que muy pendientes. Bueno, deportes. Se anuncia que Osvaldo Vizcarrondo será el nuevo director técnico ya definitivamente de la Selección Nacional de Fútbol de Vinotinto, con la vista puesta ahora en el Mundial del 2030. Dio sus primeras declaraciones y dijo que se va a trabajar con ese objetivo. También tenemos el béisbol profesional venezolano, continúa el round robin, estamos llegando ya a la fase decisiva. Gana Caribes nuevamente, está consolidándose en el primer lugar, ganan los Cardenales que están cerca y empatan en el tercer lugar Magallanes y Águilas del Zulia. Magallanes le ganó ayer a Bravos de Margarita, así que bueno, se estrechan las posiciones, como se dice en el argot hípico, y la cosa se está poniendo complicada. Bueno, y en la fase de liga de la UEFA Champions League, de la Liga de Campeones, pasaron cosas realmente sorpresivas.
Pierde con el Bodo Glimt de Noruega el Manchester City. Pierde el Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions el año pasado con el Sporting de Portugal en Lisboa. Gana el Arsenal al Inter de Milán. Gana el Tottenham al Borussia Dortmund. Bueno, el Madrid dio una goleada de 6-1 y levantó el ánimo madridista en el Santiago Bernabéu y le gana 6-1 al Mónaco. Y bueno, estas pérdidas se van a, o de hecho, reacomodaron esa tabla de posiciones de la fase de liga que debe terminar ya la semana próxima. Así que muy pendientes. Hoy siguen los partidos. Por ejemplo, Barcelona se enfrenta al Slavia de Praga y hay otros partidos importantes que van pues a definir mejor las cosas en la tabla de posiciones. Así que hay mucha información para el segmento deportivo. Bueno, repito, la red social, la dirección de la red social Instagram, _noticiero Televen, de inmediato titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y también, bueno, un resumen de lo que ustedes nos envían vía este contacto o red social. Así que Gaudí y Cruzmila con ustedes. Buenos días. Buen día, Carlos Cruzmi. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 21 de enero de 2026. Ustedes lo saben, se lo vamos a recordar. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión y es un gusto informarles. ¿Qué tal, Cruzmi? ¿Cómo amaneces? ¿Con frío acá en Caracas? Bueno, sí, bastante. Tanto que cuesta despertarse, despegarse de la camita, pero bueno, aquí estamos. Sí se pudo, Venezuela. Sí se pudo con este clima salir del edredón. Sí, señor, que a veces nos atrapa. Bueno, feliz día, queridos amigos. Así es, estamos, como bien lo decía Gaudí, completamente en vivo desde nuestro estudio del noticiero, listos para llevarles a ustedes pues de todo este recorrido por el panorama informativo y las principales páginas de los diarios nacionales e internacionales. Les recordamos, queridos amigos, que también, pues además de nuestra señal a través de la pantalla, pueden seguirnos a través de nuestras redes en Instagram, tanto para el noticiero, _noticiero Televen, nuestra cuenta también Televen TV y por supuesto a través de nuestra señal en YouTube, donde además del noticiero pueden disfrutar de toda nuestra programación. Además de eso, está pues nuestra aplicación en streaming, donde pues pueden seguirnos completamente en vivo desde cualquier lugar donde se encuentre. Con solo pues abrir su aplicación allí en su teléfono celular y ahí está, conectadísimo con la mejor información oportuna y veraz que les ofrece el noticiero Televen. Claro que sí, importante además que en la cuenta de Instagram pueden entrar a la cajita de preguntas y allí dejan los mensajes que Cruzmi va a estar compartiendo con toda la audiencia más adelante, una vía de comunicación directa que mantenemos allí con ustedes. Bueno, dicho todo esto, le vamos a decir al señor director que... Por favor, ruede coletilla. Vámonos. Vamos. Bueno, vamos a iniciar entonces la Sí, ya decía revisión. Carlos que este miércoles está bastante noticioso, ya lo vamos a ver cuando revisemos las portadas, tanto de acá, del portal web de lacasateleven.com, como de los principales diarios de nuestro país y también internacionales, creo. Claro que sí. Bueno, tenemos esta información en primer lugar pues, de interés para quienes habitamos en nuestra capital, en Caracas. Pues nos dice nuestra página de lacasateleven.com que el teleférico Guaraíra Repano retoma horario habitual tras la temporada decembrina. El nuevo esquema de horario invita a los visitantes a planificar sus ascensos a partir de la mitad de semana. El miércoles entonces es un día perfecto para ello, como hoy, activando las cabinas de miércoles a viernes desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche, mientras que para el fin de semana el sistema extiende su jornada abriendo sus puertas los sábados y domingos desde las 10 de la mañana, manteniendo el cierre de taquilla y operaciones a las 7 de la noche. Internacionales, Unión Europea anunció respuesta unida y proporcional a aspiraciones de Trump sobre Groenlandia. Durante el foro de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
Afirmó que consideran a Washington no solo como aliado, sino como amigo, y arrastramos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional. Eso lo dijo Ursula von der Leyen. La noticia del día en materia deportiva, pues la designación de Osvaldo Vizcarrondo es el nuevo seleccionador del Vinotinto. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, afirmó que este es un punto de inicio importante después de lo vivido en la eliminatoria, al tiempo que detalló que se tomaron estos meses para evaluar qué era lo mejor para la selección nacional. Actualidad, gustos musicales alcanza su punto álgido en la adolescencia según estudios. Fíjense qué interesante, para los hombres el periodo más importante para la formación del gusto musical es el comprendido entre los 13 y los 16 años. Sin embargo, para las mujeres el periodo más importante se sitúa entre los 11 y los 14 años. Bien, la información más importante el día de hoy, miércoles 21 de enero para 2001, tiene que ver precisamente con materia económica. Llegan los primeros 300 millones de dólares por venta de petróleo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el dinero recibido será para proteger el salario de los trabajadores. Tenemos entonces la gráfica principal de este diario. Gochos venden barato el tomate para quienes siguen, por supuesto, los camioncitos por allí para abastecerse de frutas y verduras. Bueno, allí tienen este dato. También, pues en la jugada, los rapaces reciben a la tribu en el Luis Aparicio, esto en materia de béisbol nacional. Vamos ahora a revisar, a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos dedican la principal fotografía al tema internacional, mirada puesta, foco informativo en España, porque a solo días de este terrible accidente en Ademús ocurrió en Cataluña. Dice, un tren choca cerca de Barcelona, España. El pie de gráfica reseña, un tren con pasajeros chocó este martes contra un muro derrumbado sobre la vía en las afueras de Barcelona, Cataluña, España. El accidente dejó un muerto, el maquinista. El siniestro ocurrió en la línea R4 de Rodalies, el servicio ferroviario metropolitano, y activó un amplio operativo de rescate con ambulancias y bomberos en la zona. Siguiente titular que destaca El Universal: Venezuela lanza una campaña de defensa de su integridad. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. La campaña de defensa se enfoca en colocar el mapa oficial de Venezuela en historias y perfiles de redes sociales. Anuncian ingreso de primeros 300 millones de dólares por venta de petróleo. También se lee acá, Asamblea Nacional discutirá 29 leyes durante el periodo legislativo del año. Dice acá que durante la instalación de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez detalló que de estos instrumentos legales, 12 fueron propuestas por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, una nota que vamos a destacar el día de hoy de Últimas Noticias, información que tiene que ver con la intoxicación de 32 personas en un liceo de Cojedes. Reportan por cuarta vez casos de supuesta intoxicación masiva en el liceo Manuel Manrique, ubicado en Apartadero, municipio Anzoátegui. Vamos ahora a compartir con ustedes portal web de Líder, saben, especialista en la materia deportiva. Ellos destacan como titular, Audi desembarca oficialmente en la Fórmula 1. Dice acá parte de la nota que la marca de los 4 aros presentó en Berlín el monoplaza R26 y su estructura definitiva. Dice, sabiendo esto, la escudería alemana que recientemente adquirió a Sauber tendría por objetivo principal a partir de ahora conquistar títulos de aquí al 2030. Esto empleando un vehículo con sus tonos titanio y rojo lava, que servirían de homenaje al legado de competición de la marca mientras abraza el futuro. Bueno, vamos a revisar los números del béisbol nacional. ¿Cuáles fueron esos resultados de los juegos del día de ayer que han sido determinantes para pues tener una visión de cómo va a quedar esa etapa final del béisbol nacional?
El juego Magallanes-Bravos terminó con un resultado de 7 carreras por 5 a favor del Magallanes, y los Cardenales de Lara pues vencieron a las Águilas del Zulia 11 carreras por 3. Bueno, no muy buenas noticias para las Águilas, Gaudí, el día de hoy, sí. Pero los magallaneros andan alborotados. Yo tengo uno en casa que está, bueno, que brinca en una pata. Así es. Bueno, creo que lo conozco. Saludos, Juan. Vamos ahora a revisar cómo va la tabla de posiciones. En la Punta Caribe se le siguen Cardenales y Navegantes y Águilas van allí prácticamente de la mano, y Bravos según esta tabla de posiciones, y lo que indica acá, pues están eliminados. Uy, sí. Bueno, queridos amigos, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el noticiero Televen. Un perrito de nombre Otto conquista las redes sociales. Esto porque, bueno, al ir a comprar y pagar el mismo en una carnicería de Córdoba, Argentina, bueno, veamos el video, por favor. Es que acompañado de su fiel rubia, este canino de color negro se le ve transportando con total naturalidad el dinero en su hocico, una tarea encomendada por su dueño. Una vez que obtiene su trozo de carne, el perrito, miren, emprende el viaje de regreso a casa, demostrando una inteligencia y autonomía que ha cautivado a miles en las plataformas digitales. Qué maravilla, ¿no? La inteligencia que demuestran estos peluditos nos asombran. Sin duda. Con razón este video se hizo viral. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Así es, en la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional, así que les pedimos que no se aparten de allí. Diversos nutricionistas recomiendan enfriar la pasta en la nevera durante 24 horas para reducir los picos de glucosa. Según varios expertos en la nutrición de todo el mundo, al someter este plato durante un día en temperaturas frías, hace que la pasta se convierta en un alimento prebiótico. Los especialistas explicaron que la estructura de la comida cambia y se convierte en carbohidratos en fibra prebiótica, lo que hace que no se absorba como azúcar. Indicaron que además de reducir los picos de glucosa, también alimenta de manera más saludable la microbiota intestinal. Señalaron que según sus análisis, este beneficio se mantiene al recalentar la pasta, lo que permite que sea disfrutada de manera más reconfortante con un impacto calórico menor y una energía más estable. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Anzoátegui con la portada digital del diario Antorcha. Ellos dan prioridad con fotografía. La siguiente información tiene que ver con la fuente sucesos. Dice: detenido sujeto que hirió con un pico de botella a un sexagenario en Guanipa. Piedegráfica reseña que el agresor de 22 años es señalado por homicidio en grado de frustración tras el incidente que se registró en la avenida Amarillo del municipio de Guanipa. También tenemos Fedenaga llama a lanzar plan ganadero que incluya a sector privado y público. Bueno, tenemos a continuación Maturín News y vamos a revisar pues una denuncia local que ellos tienen reflejada ahí en su primera página. Reportan bote de aguas blancas en la avenida Bellavista. Vecinos de Paramaconi en Maturín hacen un llamado a las autoridades para que reparen un bote de aguas blancas que se encuentra en la avenida Bellavista, justo en la entrada de la zona. Los afectados señalaron que la situación lleva varias semanas y no ha sido reparado. También mencionan pues en este diario que el precio de la carne cae en los mercados de Maturín. Los consumidores en la ciudad reportaron que en los últimos días el precio de la carne de res ha bajado de manera notable en los comercios asiáticos y mercados municipales. Comentaron que debido a la caída del dólar, dicha proteína se ubica entre 3.000 y 3.400 bolívares, lo que representa un alivio para sus bolsillos. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. La hora, Cruzmi, ¿la tienes por allí? Así es, ya la tenemos aquí. Son las 6:41 de la mañana. Así que, por favor, no se aparte allí. Tenemos más en la próxima parte. Ya venimos.
Bueno, vamos a hacer la revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en España con el diario Huelva. Ellos tienen una gran fotografía que ocupa toda esta primera plana. El titular que le acompaña es el siguiente: Los Reyes con los héroes de Adamuz. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Felipe VI y doña Leticia saludan a los voluntarios. Un país manifiesta su fortaleza por cómo atiende las emergencias. Ya hay 22 fallecidos identificados en Huelva. Más abajo, otro accidente ferroviario, que se registró ayer. Al menos un muerto y 37 heridos en Barcelona en otro descarrilamiento. Nos vamos a Centroamérica con el diario Más Noticias, que circula en Honduras. Para ellos el titular principal pues es el siguiente: Nasri Asfura recibe credencial como presidente, gobernará en el periodo comprendido entre 2026 al 2030. Otra información en la columna derecha de esta primera página nos reseña que caen 10 hondureños en barco que llevaba 4.87 toneladas de coca. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Falcón, Zulia, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira estará parcialmente nublada. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. ¿Qué hay de San Cristóbal? Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 28. Nos vamos a Barquisimeto, estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Cruzmila Ramos y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, muchas gracias, Gaudi. Nos toca revisar que tienen las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Bueno, vamos a ver este primer mensaje que tenemos en nuestra cajita. Nos dice: hola, felicitaciones a todos por ser excelentes y bellos periodistas de Televen. Bendiciones, muchísimas gracias por estos mensajes de aliento y de apoyo al trabajo que realizamos todos los días. También nos dicen: siempre estoy conectada con ustedes, me ayuda mucho con la hora en las mañanas. Bueno, qué bueno que les sirva pues esta información, así sabemos si tenemos que apurar un poquito el paso en las labores que tenemos en casa antes de salir a nuestros trabajos, en nuestra jornada diaria. Y también nos envían un tercer mensaje que nos dicen: saludos desde Nueva Esparta. ¿Dónde está Salmerón? Bueno, el señor Salmerón se tomó unos días de descanso, pero ya muy prontito, más rápido de lo que ustedes piensan, va a estar junto con nosotros aquí en la primera emisión del noticiero. Bueno, qué gusto ser la compañía de todos ustedes en casa mientras realizan sus labores cotidianas en las mañanas. Agradecemos esos mensajes que ustedes hacen llegar día a día a nuestra cuenta en Instagram y también agradecemos la fiel sintonía. Carlos Fernández, cuéntanos, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, hay buenas noticias sobre la conexión aérea internacional de Venezuela. También pues habrá información de sucesos, notas internacionales y mucho más en esta primera emisión. Vamos a dar apertura en este nuevo resumen a la noticia que citaba, ¿no?, del tráfico aéreo internacional venezolano. El gobierno de Portugal estima que la conexión aérea con nuestro país será retomada en breve. Así que bueno, la comunidad portuguesa lo solicita, además, que es muy amplio en Venezuela. Nos vamos al estado Bolívar. Lamentablemente un minero falleció tras quedar tapiado mientras trabajaba en un yacimiento aurífero ubicado en el municipio El Callao, al sur del estado Bolívar. Andrea Calma nos va a ampliar la información. Al estado Cojedes, otra nota de sucesos. Más de 30 personas resultaron afectadas por intoxicación en un liceo de la localidad de Apartaderos. En esa entidad, nuestra corresponsal María Bolívar nos tendrá los detalles. En el espacio de entrevista hablaremos de salud. Compartiremos con Patricia Valenzuela, médico infectólogo. Y cerramos con lo actual. David Beckham rompe su silencio sobre el conflicto familiar con su hijo Brooklyn.
Bueno, la invitación de costumbre esta hora para recordarles que vamos a hacer una breve pausa y al regreso, bueno, tendrán las informaciones, sus detalles y lo que vaya sumándose al desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Regresamos con Cruz Vila y Gaudí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y vamos a recordarles que cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo. El objetivo de esta celebración es promover el afecto entre las personas, especialmente en público. Bueno, y dicen que uno necesita por lo menos 14 abrazos diarios para sentirse querido. ¿Qué te parece ese número? Bueno, y liberar oxitocina además, ¿no? Que es la hormona de la empatía y que necesitamos todos los seres humanos. Nueva pausa. Más adelante, funcionarios del 6CPC en Lara incautaron 5 kilos de droga. Venimos con esto y más. Seguimos. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que ingresaron al país $300 millones de los 500 acordados tras la venta del petróleo. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Rodríguez aseguró que estos recursos serán empleados a través de la Banca Nacional junto al Banco Central de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la propuesta del plan legislativo que incluye 8 nuevos códigos, como es la Ley del Comercio, Penal, Civil, Electoral, Social, entre otros. Esto con la intención de actualizar algunas normas que han perdido vigencia y de analizar todos los elementos de orden público. Un nuevo código electoral que agrupe y simplifique los procesos relacionados con las leyes electorales. Como elemento fundamental, estamos llevando como agenda legislativa 29 proyectos de ley, la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta es una ley fundamental. Estamos proponiendo llevar a discusión esta iniciativa del Ejecutivo para que la inversión extranjera en petróleo pueda desarrollarse de manera adecuada. Rodríguez precisó que esta ley contempla todos los elementos relacionados con la explotación de petróleo en aquellos casos donde Venezuela cuenta con pozos suficientes para ser explotados. Enfatizó que los recursos provenientes de esas inmensas reservas deben ser utilizados en escuelas, hospitales, vialidades y educación. Entre otras de las leyes que serán impulsadas son los mecanismos relacionados a la administración pública. Por otra parte, indicó que aquellos negocios que aumentaron sus precios con la subida del dólar paralelo deberán reducirlos, al mismo tiempo que argumentó la necesidad de una ley que regule esta situación. La Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos. Digo que es muy pertinente en estos días porque ustedes se habrán dado cuenta que el dólar en los últimos 7 días ha bajado desde el llamado dólar paralelo, desde un monto altísimo que estaba hasta mucho menos de la mitad en los actuales momentos. Una reducción de más del 100% en el precio del dólar. Esta agenda legislativa será llevada a consenso el próximo jueves, donde es muy probable que se discuta la reforma de la Ley de Hidrocarburos y de aceleración de trámites. Vanessa Urbano, Televen. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, condenó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, calificó las acciones como una violación al derecho internacional y a la soberanía nacional. Durante un debate en el Parlamento Europeo, la diplomacia del viejo continente recalcó que el futuro del país debe ser decidido exclusivamente por los venezolanos, sin imposiciones externas de fuerza. El gobierno de Portugal aseguró que los vuelos entre Lisboa y Caracas serán retomados en breve, al tiempo que destacó la importancia de esta reconexión para la población portuguesa.
El ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, indicó que actualmente los órganos de seguridad aérea del país europeo están haciendo los estudios correspondientes sobre las condiciones de transporte. Afirmó que la medida se generaría tras el retiro de alarmas de viaje emitidas por Estados Unidos al no tener ningún otro impedimento por parte de las autoridades venezolanas. Autoridades nacionales consolidaron una alianza estratégica con la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales y la Organización Panamericana de la Salud, esto para integrar las capacidades del sector privado en la atención de los venezolanos. Esta medida busca saldar la deuda quirúrgica nacional, priorizando intervenciones críticas en especialidades como cardiología, neurocirugía, traumatología y oftalmología. Con esta iniciativa, los sectores público y privado se suman en esfuerzos para garantizar el acceso a la salud. Momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, más información de interés para ustedes. Ya venimos. Un minero falleció tras quedar tapiado mientras trabajaba en un yacimiento aurífero ubicado en el municipio El Callao, al sur del estado Bolívar. De acuerdo a un reporte preliminar de la Policía Científica, Enzo David Rodríguez Gil, de 30 años, fue sorprendido por un alud de tierra cuando ejercía labores de minería en un cilindro del sector aurífero El Tobogán. Rodríguez fue auxiliado por compañeros de trabajo. Sin embargo, para el momento en que fue extraído ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de la misma localidad. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Más de 30 personas se resultaron afectadas por intoxicación en un liceo de la localidad de Apartaderos, estado Cojedes. Este hecho ocurrió la mañana del pasado martes en el Liceo Manuel Manrique de Apartaderos en el municipio Anzoátegui, donde 37 personas resultaron intoxicadas al inhalar una sustancia desconocida que les provocó diversos síntomas. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la entidad y diferentes organismos de seguridad acudieron al lugar para socorrer a los afectados. 2 de ellos fueron trasladados al Hospital Egor Nocete de San Carlos para recibir la respectiva atención médica, mientras que 6 se quedaron bajo vigilancia en el módulo asistencial de la localidad. Vale destacar que 2 adolescentes se encuentran detenidos desde el mes de abril por un caso de intoxicación masiva que se registró en esta misma institución y que afectó a más de 100 personas. Posteriormente se registró un caso similar a finales de septiembre, por lo que este es el tercer caso de intoxicación que se registra en esta institución en menos de un año. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Funcionarios del 6CPC en el estado de Lara detuvieron a 2 personas tras incautarles 5 kilos de droga en un procedimiento. Fueron efectivos adscritos a la Delegación Municipal Barquisimeto quienes lograron la incautación de esta cantidad de sustancias psicotrópicas. En el procedimiento se logró la detención de 2 personas de 20 y 32 años en el sector El Obelisco, quienes se dedicaban presuntamente a la distribución de estupefacientes en diversos sectores de la capital larense. Asimismo, los funcionarios del 6CPC colectaron como evidencia 2 vehículos, los cuales eran utilizados como medio de transporte para la comisión del delito y la distribución de la mercancía, así como también se incautaron 3 dispositivos móviles. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. En el estado Miranda, un hombre fue detenido por presunto robo y violencia. Funcionarios de la Delegación Municipal de Ocumare del Tuy y del 6CPC realizaron la captura del sujeto, quien posee registros por robo de vehículos en el sector El Rodeo del municipio Tomás Lander. También se pudo conocer que el hombre ingresó a la vivienda de una mujer de la tercera edad con el objetivo de despojarla de sus pertenencias, propinándole además una fuerte golpiza a la víctima para posteriormente huir del lugar. El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Y un hombre fue acusado de presuntos delitos de violencia contra su pareja y trato cruel a su hijo de 5 años. Fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Acarigua, estado Portuguesa.
De acuerdo con las pesquisas, el sujeto golpeó al niño y le causó quemaduras en la boca, alegando que había dicho una mala palabra. Asimismo, arremetió contra su pareja, dejándole visibles hematomas luego de que la mujer intentara darle fin a la relación. Los funcionarios determinaron que el victimario agredía constantemente de forma verbal y física a su núcleo familiar. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial Penal de la entidad. Seguimos hablando de sucesos porque un hombre murió en el estado Lara al enfrentarse a una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El hecho se reportó en la población del Cercado. El sujeto quedó identificado como Joan Jesús Colmenares, de 42 años. De acuerdo con el parte de seguridad, se enfrentó a la comisión cuando realizaban patrullaje por esta zona. Se conoció que el hombre recibió un disparo en el pecho y fue llevado hasta la emergencia del Hospital Antonio María Pineda en Barquisimeto, donde murió minutos después de haber sido ingresado por funcionarios de seguridad. El cuerpo fue llevado hasta la morgue de este centro asistencial y se espera que se haga la autopsia de ley. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Cambiamos de tema. En este mes de enero, varios establecimientos de la capital siguen ofreciendo sus habituales ofertas y rebajas de comienzos de año. Pero, ¿qué tan considerables son estos precios en este 2026 y cuáles artículos tienen un mayor descuento? Vamos a descubrirlo junto a Mauricio Cruz. Las prendas de vestir por décadas han sido los productos más ofertados durante este periodo y por supuesto que dependiendo del establecimiento y la calidad, los precios varían, pero desde los 4 o 5 dólares puede ubicarlas. Viene mercancía nueva, ¿verdad? Y entonces lo que queremos es implementar algo nuevo y lo viejo, para no decir lo que o es una prenda que esté vencida o algo, no, simplemente que es algo, eso, que es del año pasado, ¿verdad? Para que las ventas siempre estén frecuentemente. Los pantalones te pueden salir de 35 a 40, 50, 55 hasta 60 dólares y aquí lo tienes en 10, 20, 30 dólares, un pantalón de calidad. Todo es... Algunos son los que dicen año nuevo, vida nueva, y precisamente porque muchos comienzan el año ejercitándose, varias tiendas también ofrecen ofertas en la ropa y el calzado deportivo. Tenemos un par por 20 y 2 pares por 38 y tienes todos estos modelos aquí disponibles. En diciembre tenían un costo de 48 dólares cada par. Tenemos una promoción de 1 por 9 y 3 piezas por 22, en el cual tenemos disponible para caballeros, tenemos sudadera, tenemos chores, camisas manga corta y camiseta para el gimnasio. Y para las damas también tenemos sudadera, como estas así, también tenemos falda short, también tenemos camisa manga corta. Algunos encuestados indicaron que aunque desde diciembre querían realizar ciertas compras, esperaron hasta ahorita a ver si las consiguen en oferta. Y precisamente para evitar perder tiempo en ellas, salieron de casa ya con una planificación. Estoy buscando zapatos a ver si consigo una oferta. ¿Y ha conseguido oferta? No he conseguido todavía, porque a mí me gustan zapatos de buena calidad, pues. Más o menos, ¿en cuánto quisiera conseguir esos zapatos? Unos 50 o 60 dólares. ¿Y en diciembre en cuánto los vio? Estaban por ahí como en 80, 90. Una cocina que necesito cambiar mi cocina y no la he podido cambiar. Y esperó este enero precisamente para ver si habían unos descuentos comparándolo con diciembre. Correcto, sí. Por lo menos ahorita quiero mínimo 100. ¿Y en cuánto la había visto la cocina? En 200, porque como es de las grandes, porque ya yo la tengo empotrada, entonces la necesito de las grandes. Las ofertas en el área tecnológica también toman bastante fuerza este enero y en varios establecimientos evidenciamos que la mayoría están enfocadas en el audio y en las conexiones inalámbricas. Por ello, en varias puede conseguir hasta un 30% de descuento, tanto en relojes inteligentes, audífonos y hasta accesorios gamers. Mauricio Cruz, Televen. Desde la Federación Nacional de Ganaderos piden al Gobierno Nacional desarrollar un plan que permita explotar las potencialidades del sector y que incluya tanto a empresas privadas como públicas. El vicepresidente de Fedenaga, José Labrador, destacó la importancia de aprovechar los cerca de 35 millones de hectáreas disponibles en todo el país para producir ganadería de todas las especies. Considera que parte de la inversión en el campo debe realizarse a partir de los ingresos de la renta petrolera mediante un paradigma bien estructurado. Señaló también que dicho plan tiene que generar un crecimiento con metas a corto, mediano y largo plazo.
Ya fue restablecido el paso vehicular en la avenida principal de Los Naranjos, municipio de Latillo, del estado Miranda, tras las labores de mantenimiento por la rotura de una tubería de 30 pulgadas. Así lo informó el alcalde de la jurisdicción, Fernando Melena. Estamos estableciendo un canal de acceso hacia el municipio que era necesario. Hemos trabajado en tiempo récord luego de que se realizó la compactación por parte de Hidrocapital. Nosotros, la alcaldía, vinimos e hicimos el asfaltado. La autoridad local indicó que aún continúan los trabajos de bacheo para finalizar el asfaltado total de ambas vías. Y una comunidad al suroeste de Maracaibo pide que el suministro de agua por tuberías sea regulado. La urbanización El Pinar tiene 94 edificios donde viven centenares de familias. En la actualidad tienen un problema serio de distribución de agua por tuberías. Tenemos que comprar agua, tenemos que comprar para poder cocinar, las cosas vitales pues en el hogar. Que nos den 24 por 365 días, porque aquí hay muchos edificios, ¿verdad?, que no perciben el agua. Y si llega el agua, lo máximo que le llega son 3 horas. En otras zonas el suministro es irregular y los vecinos deben recurrir al uso de camiones cisternas. La carga de estos varía. Cada pipa cuesta entre $1 y $2. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería llevará a cabo una jornada especial de cedulación sin cita hasta el 23 de enero en todas sus oficinas a nivel nacional, brindando atención a ciudadanos mayores de 18 años. Para tramitar el documento, los usuarios deberán presentar una copia simple de su acta de nacimiento o gaceta oficial en caso de ser naturalizados y en situaciones de robo o extravío, la denuncia correspondiente ante el 6CPC. Cabe destacar que el operativo excluye a quienes hayan obtenido su cédula en los últimos 6 meses, priorizando la renovación por vencimiento o pérdida. El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, anunció la continuación de los trabajos de construcción de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, tramo Píritu-Pachaquito. Este proyecto contempla en una primera fase la intervención de 11.3 kilómetros de carretera, un tramo donde ya se han colocado 14.000 toneladas de asfalto y viene a mejorar el tránsito entre Oriente, los llanos y el centro del país. También el impacto turístico que esto tiene, la gente que se moviliza desde el centro occidente del país hacia las playas del oriente, va a tener la posibilidad de llegar en menor tiempo. Así que es un impacto también para el desarrollo económico de nuestro país. Asimismo, con la realización de estos trabajos de conformación del terreno, vaciado de concreto y la construcción de sistemas de drenaje, cabezales de alcantarillas y cunetas, se espera que la obra esté lista para el próximo mes de julio. Es la primera fase, porque son 3 fases que vienen después, pero en esta primera fase vamos a terminar 11.3 kilómetros que nos va a permitir conectar Píritu con Pachaquito. Esta construcción acortará los tiempos de quienes circulen desde el centro occidente del país hacia el oriente venezolano, además de impactar positivamente en las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas que se desarrollan en la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Bueno, y hasta el próximo 12 de febrero estará cerrado el sistema teleférico de Mérida debido a una fase de mantenimiento. Nuestro corresponsal Jade Delgado tiene los detalles. Adelante. A través de las redes sociales oficiales del sistema teleférico Mocumbarí informaron sobre el cierre temporal de actividades en este sitio que es de referencia turística para el estado Mérida. A través de un comunicado expresaron que pausaron actividades comerciales de forma temporal desde el pasado lunes 19 de enero y reiniciarán nuevamente actividades el jueves 12 de febrero. Indican que esta medida responde al inicio de la primera etapa de mantenimiento de cuarto y quinto nivel, trabajos técnicos especializados indispensables para garantizar la máxima seguridad, confiabilidad, funcionalidad y excelencia del servicio que ellos prestan. Agradecieron la comprensión de los visitantes y también de los propios merideños e invitaron a las personas a seguirlos a través de las redes sociales para que se mantengan informados. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen.
Gracias, Jade. Y este martes se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Baruta en el estado Miranda. Diego Padrón fue electo como presidente de la Cámara. La nueva junta directiva fue escogida en su mayoría con 7 votos a favor y 2 salvados. Diego Padrón se proclamó como nuevo presidente del Consejo Municipal de Baruta, mientras que Michelle Vieville y Omar Villalba estarán en la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. En esta nueva gestión no venimos a proponer un número, una meta de ordenanzas, sino más bien vamos a una revisión profunda de ver ordenanzas que quizás no son tan beneficiosas para nuestros vecinos. El día de hoy en Baruta suceden buenas noticias porque las mujeres tomamos un papel protagónico en el Consejo Municipal, asumiendo el día de hoy la vicepresidencia de este cuerpo edilicio. Vamos a acompañar la propuesta de nuestro presidente, que es la revisión exhaustiva de cada una de las ordenanzas municipales que, si bien, bueno, tienen mucho tiempo en vigencia, han perdido quizás la vigencia y ya los vecinos no se sienten protegidos por estas ordenanzas. Por ejemplo, nosotros tuvimos una ordenanza de actividades económicas y la Cámara en plena tomó la decisión de no aumentar los impuestos por la coyuntura del país económico. Y nosotros entendemos, y eso se debe a un trabajo mancomunado entre la alcaldía, el alcalde Darwin González y este cuerpo, y en eso vamos a trabajar con muchísima más ganas. La gestión saliente pidió mantener continuidad del trabajo realizado. La administración continúa y el llamado es a trabajar todos unidos, como espera el país de todos nosotros. Luego de esta instalación queda pendiente la designación de los presidentes de las distintas comisiones de trabajo, lo cual se realizaría en una próxima sesión. Mardo Leiprin, Televen. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, nuevo accidente ferroviario deja un muerto en España. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Barcelona, España. Un muerto y al menos 37 heridos dejó un nuevo choque de tren, esta vez con un muro de contención. El incidente, atribuido a las intensas lluvias del temporal que afecta a Cataluña, provocó el descarrilamiento del convoy y la movilización de 11 ambulancias y 15 dotaciones de bomberos para asistir a los afectados. Este suceso ocurre en un contexto de alta sensibilidad tras la tragedia ferroviaria en Andalucía el pasado domingo, y se suma a otra incidencia simultánea en la red catalana, donde otro tren perdió un eje, afortunadamente sin causar víctimas. Y en el primer día de luto nacional, los reyes Felipe VI y Leticia visitaron la zona cero del accidente ferroviario en Ademuz, Córdoba, donde el choque entre dos trenes ha dejado ya 42 fallecidos y 37 heridos. Los monarcas inspeccionaron los restos de los convoyes, visitaron a los afectados en el hospital para transmitir el apoyo del país, mientras los equipos de rescate utilizan maquinaria pesada para localizar a la última persona reportada como desaparecida. La investigación oficial se centra ahora en determinar si la rotura de un riel fue la causa o consecuencia del siniestro, descartando por el momento el error humano o sabotaje. Y fue activada la alerta roja en las islas de Sicilia, Cerdeña y Calabria, Italia, tras el paso del ciclón Harry, que ha generado olas de hasta 10 metros en las costas del país europeo. Las autoridades locales detallaron que los registros de las lluvias han superado los 300 litros por metro cuadrado en solo 48 horas y que este volumen corresponde a varios meses de precipitaciones. Los aguaceros han causado el desbordamiento de ríos y la anegación de carreteras, obligando a ordenar evacuaciones preventivas en las regiones más afectadas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 5 integrantes del denominado Cartel del Caribe Sur, la mayor red de narcotráfico de Costa Rica, responsable de enviar toneladas de cocaína desde Colombia hacia territorio estadounidense y europeo. Las sanciones de la OFAC bloquean todos los activos de los implicados y sus familiares en territorio norteamericano, desarticulando la compleja estructura logística y de lavado de dinero que operaba mediante empresas fachadas. El fiscal general de Costa Rica calificó como un éxito el trabajo conjunto entre la DEA y las autoridades locales. Y el gobierno de México extraditó a 37 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos, sumando un total de 92 entregas desde 2025.
Según el secretario de Seguridad Pública Federal del país azteca, la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral. Este anuncio se produce apenas una semana después de que los mandatarios Claudia Sheinbaum y Donald Trump mantuvieran un diálogo clave sobre seguridad nacional. La Contraloría de Colombia advirtió que la desmovilizada guerrilla de las FARC ha incumplido significativamente con la entrega de bienes prometidos para la reparación de las víctimas tras el acuerdo de paz de 2016. Esta falta de recursos, sumada a la limitada asignación presupuestaria del gobierno, ha dejado a la Jurisdicción Especial para la Paz con un déficit de financiación del 83,6% para implementar las sentencias restaurativas este 2026, poniendo así en riesgo la ejecución de obras comunitarias y programas especiales para el proceso de justicia y reparación. Muy bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Euronews, que titula de la siguiente manera: Irán lanza su amenaza más directa a Estados Unidos mientras crece la cifra de muertos en las protestas. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que la República Islámica devolverá el fuego con todo lo que tiene si vuelve a ser atacada. Esto ocurre en medio de represiones masivas que han dejado un saldo de 4.519 muertos, según la agencia de noticias de activistas por los derechos humanos. Y ahora pasamos al portal Infobae, que señala lo siguiente: al menos 4 muertos en Ucrania tras los ataques nocturnos rusos contra la capital y la ciudad natal de Zelensky. La Fuerza Aérea Ucraniana asegura haber derribado cerca de 85 de los alrededor de 100 drones lanzados por Putin. Medios locales indicaron que el invierno está en su momento más frío y la falta de energía para calefacción somete a los ucranianos a un sufrimiento extremo. Y hoy en nuestro video viral tenemos un inusual comportamiento de Verónica, una vaca de 13 años que utiliza una escoba como herramienta para rascarse. Lo más sorprendente del hallazgo es la técnica de Verónica, es que bueno, es multifuncional y se adapta según su objetivo, una sofisticación cognitiva que hasta ahora se consideraba exclusiva de los primates de mayor inteligencia. Este hecho está siendo investigado por la Universidad de Viena, que lo ha documentado como un hito científico sin precedentes. Impresionante, ¿no? Bueno, digno de esta investigación, porque la precisión que tiene la vaca Verónica para rascarse se puede observar allí en este material. Impresionante. Oye, de verdad que sí. Bueno, a lo mejor algunos humanos copian ese comportamiento con unos cepillitos. Bueno, los venden, ¿no? Estos larguitos. Sí, señor. Bueno, hay mucho que contar en el mundo de los deportes. Tenemos nuevo director técnico de la Vinotinto. Los detalles los tiene Eduardo Pino. Muy buenos días a todos y por supuesto tenemos que comenzar los deportes hablando del nuevo director técnico de la Vinotinto. Se trata de Osvaldo Vizcarrondo, que va a ser nuestro mandamás de cara a la próxima clasificatoria al Mundial del 2030. Desde la Federación Venezolana de Fútbol se anunció que forma parte de un plan de 8 años al que llamaron Desde las Raíces hacia el Futuro. Veamos el siguiente trabajo de nuestro compañero Jonathan Cárdenas, que estuvo presente en la rueda de prensa. Capitán en más de 80 partidos disputados con el combinado nacional, campeón en Francia, Colombia y Argentina, dirigió a la Sub-15 Vinotinto en 2024, clasificó a la Sub-17 al Mundial de Qatar en 2025 y estuvo a cargo de la Sub-20. Osvaldo Vizcarrondo lideró el interinato de la Sele tras la salida del Bocha Batista y ahora sí, que le llamen profe. Una selección absoluta. Lo que termina primando son los resultados. Yo dentro de esa dinámica la tengo muy clara. Su estrategia contempla acercamientos y comunicación con los clubes nacionales. Es acercar a los jugadores locales, es darle esa vitrina, darle ese prestigio
Y bueno, nosotros estamos dispuestos a eso. Yo creo que en algún momento vamos a recurrir a ellos. Llega acompañado de Clever Xavier como asistente técnico, Óscar Ortega como preparador físico y Mario Marín, preparador de porteros. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, dijo que esperan concretar el éxito de la selección. Todos sabemos que dependemos del resultado, todos sabemos que la pelota tiene que entrar, que se tienen que ganar partidos, pero estoy convencido de que este proyecto a largo plazo va a darnos muchísimos resultados, así pasa a nivel mundial. También anunciaron que Juan Domingo Tolizano será quien asuma la dirección de la Vinotinto Sub-20. Te adaptas muy bien porque no es una decisión que hemos tomado, digamos, a la ligera. Hemos analizado a lo que juega Juan, qué es lo que quiere Juan. Conmebol otorgó el aval para comenzar los procesos de licencia y este enero arrancó la licencia A para jugadores de extensa trayectoria y el lanzamiento del Centro de Capacitación de Desarrollo. Tener jugadores como Cristian Cáceres, Juan Arango, jugadores que han hecho vida en nuestro fútbol y hoy en día se están formando para hacer esa nueva generación de entrenadores. Al sistema se incorpora la Sub-13 y Sub-14 y trabajarán de la mano con la Sub-15. Los cuerpos técnicos serán anunciados en los próximos días y estarán integrados por exjugadores nacionales. Desde la Federación Venezolana de Fútbol también anunciaron la creación de 2 nuevos campos de alto rendimiento. Uno estará ubicado en La Carlota, acá en la capital, y el otro en la ciudad de Barquisimeto. Jonathan Cárdenas, Televen. Un detalle importante de la contratación de Osvaldo Vizcarrondo: Venezuela nunca en la historia había tenido un cuerpo técnico, hablo de los asistentes, por supuesto, digamos de tanto nivel. Es el cuerpo técnico de mayor nivel en la historia del fútbol venezolano y evidentemente eso aumenta la responsabilidad. Tenemos que hablar de Champions porque el Real Madrid disipó las dudas y apagó el incendio institucional tras la eliminación de Copa del Rey con una contundente goleada 6-1 ante el Mónaco en la UEFA Champions League. El Copenhagen y el Napoli empataron a 1. Esto era un partido fundamental para el Napoli que lamentablemente no pudieron sacar adelante. El Inter de Milán perdió en casa frente al Arsenal. Si ustedes revisan las estadísticas de los equipos ingleses, en lo que ha sido esta fase Liga de Champions ha sido algo realmente abrumador. Nueva victoria de un equipo inglés. Olympiacos venció 2-0 el Bayer Leverkusen. El Real Madrid, parece que Carlos Fernández llegó de buen humor hoy al noticiero. Ganó 6-1 al Mónaco, como ya lo revisamos. El Sporting de Lisboa le volvió a endosar una derrota al actual campeón de Champions, a Luis Enrique y compañía, el Paris Saint-Germain. 2-1 quedó este encuentro, gran actuación del colombiano Luis Suárez. Tottenham venció 2-0 al Borussia Dortmund. El Villarreal perdió en casa 1-2 frente al Ajax, que estrenaba técnico Jordi Cruyff, hijo del legendario Johan Cruyff. Y hay que hablar también de baloncesto, porque la NBA anunció los 10 jugadores que serán titulares para el Juego de las Estrellas y The King, LeBron James, no apareció en la lista. Al parecer, la legendaria racha de James como All-Star podría llegar a su fin en este 2026, lo cual ha generado expectativas en torno al experimentado jugador de la NBA. La liga confirmó la lista de estos jugadores elegidos como titulares, 5 por cada conferencia, para el Juego de Estrellas que se disputará el próximo mes en el Intuit Dome, casa de los Clippers en California. Sin embargo, la gran sorpresa llegó con la ausencia del astro de los Lakers entre los titulares, quien por primera vez en más de 2 décadas, 21 en total, no fue elegido en el quinteto ideal. Recordemos que su histórica racha de 20 apariciones consecutivas en el All-Star se interrumpió la temporada pasada cuando decidió no participar debido a problemas en el pie. Y, por supuesto, específicamente en el tobillo, aunque su cadena de selecciones oficiales continuó intacta. Veremos si habrá otra forma de elegibilidad para LeBron James, que siempre tiene que estar en un Juego de Estrellas. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan una excelente mañana. Bueno, Eduardo, gracias por actualizarnos en materia deportiva, nuevo cuerpo técnico de la Vinotinto. Bueno, con razón viniste de Vinotinto. Oye, sí, no fue a propósito, no fue a propósito. No, todo el éxito del mundo de Osvaldo Vizcarrondo, su cuerpo técnico que es de mucho nivel y bueno, Televen es el canal de la Vinotinto, estamos aquí siempre para apoyar. Claro que sí, claro que sí. Estamos seguros que hará un excelente papel con nuestro equipo y podamos llegar a ese sueño mundialista. Una renovación, es lo que se necesita en la Vinotinto y creo que la intención de la federación es eso, ¿no? Que
que Osvaldo Vizcarrondo sea el líder de esa renovación con una nueva camada de chamos, de jugadores que él ha liderado, que él ha entrenado en la sub-17 y esa es la idea, ¿no? Bueno, que así sea. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Patricia Valenzuela, médico infectólogo. Bueno, compartimos con Patricia Valenzuela, médico infectólogo, un poco, y gracias Patricia por estar con nosotros, siempre compartiendo, llevando orientaciones y un poco despejando dudas, ¿no?, alrededor de estos temas, de estas enfermedades, de estas patologías que a veces aparecen, a veces no están, en fin. En todo caso, hablábamos antes de comenzar y había leído algo por allí de un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud, que es como una advertencia sobre algunas patologías. Entonces, pudiéramos comenzar por allí. Sí, gracias por la invitación. La verdad que estos espacios son muy valiosos precisamente para poder aclarar dudas y siempre con evidencia científica. Sí, recientemente, en la primera semana de enero, de 2026, la Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta epidemiológica. Ellos tienen, es como un boletín que sale cada semana, cada cierto tiempo, a veces semanal, a veces cada 15 días, dependiendo de la información más importante que quieran transmitir. Y en esta oportunidad nuevamente hacen un llamado de atención con respecto a los virus respiratorios. ¿Por qué? Porque siguen circulando simultáneamente virus de influenza A, virus de influenza B, SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio. También hay otros virus que están respiratorios que están circulando, no en la misma cantidad que los que te he mencionado, y entonces, bueno, hay esa preocupación que de hecho viene desde diciembre, más o menos, diciembre de 2025, que también vienen haciendo mención al respecto. ¿Esto tiene que ver, y perdona Patricia, con cambio de clima o es una constante, no? Bueno, estamos en... la gente llega a pensar, no, es que como cambió el clima, entonces siempre hay problemas, mira, tengo problemas respiratorios, siempre estoy enfermado, tengo gripe, tengo resfriado, tengo esto, tengo el otro. La temporada de influenza empezó más temprana, se adelantó en el hemisferio norte, y lo que estima, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud es que se extienda. Normalmente llega hasta marzo, existe la posibilidad que llegue hasta abril, y el detalle importante, sobre todo en el hemisferio norte, que son esos países que tienen las cuatro estaciones, que ahorita están en invierno, y hay un invierno severo en Europa y severo también en Norteamérica. Pues las actividades al aire libre se disminuyen de manera importante. Hacemos todo dentro de las casas o dentro de salones, ¿verdad? La ventilación disminuye, por supuesto. Claro que en esta oportunidad, cuando vemos las imágenes de las nevadas que han caído en diferentes sitios de Europa, al norte de Europa, también en Estados Unidos, pues eso limita el contacto y la movilidad de las personas. Pero básicamente los virus respiratorios, pues en esta temporada, no solamente influenza, sino los demás virus respiratorios, se facilita su transmisión porque ese contacto es más estrecho, hay menos ventilación y la mayoría de las actividades no las haces al aire libre. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud, una curiosidad que te planteo, ¿cómo obtiene o a través de qué vías obtiene información de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela? Bueno, la Organización Panamericana de la Salud tiene diferentes grupos de asesoría o grupos de vigilancia. Y por ejemplo, hay un grupo de vigilancia de evolución del virus de influenza, de los virus respiratorios. Entonces está el virus de influenza, SARS-CoV-2 y virus sincitial respiratorio. Está conformado por investigadores independientes de diferentes partes del mundo. Las universidades nacionales, por ejemplo, me refiero al caso nuestro, participan. Claro, porque Venezuela es miembro de la Organización Panamericana de la Salud. Sí, claro. Es un estado, los estados miembros, dentro de esos estados miembros está Venezuela, y la información que recibe la Organización Panamericana de la Salud es directa del Ministerio de Salud, de las autoridades sanitarias.
pero así pasa en todos los países donde hay una sede o el país es miembro de la Organización Panamericana de la Yo te Salud. lo preguntaba porque como se redujo drásticamente la presentación del boletín epidemiológico, que históricamente pues, era un referente fundamental, incluso en las cátedras universitarias y todo ello, lo recuerdo bien, bueno, ahora no existe, entonces, o se conoce muy poco, ¿no? Se conoce muy poco, se dejó de publicar. Es el boletín epidemiológico desde 2015, 2014 se dejó de publicar. El departamento Era serio, era un excelente documento, bien estructurado, con información objetiva que permitía pues identificar lo que estaba pasando, porque por ejemplo, si tienes un aumento de rash y fiebre, eso se reflejaba en el boletín, o tienes diarrea y fiebre, o tenías fiebre y síntomas respiratorios, y eso se reflejaba en el boletín, y eso nos permitía incluso saber, porque era información nacional de todo el país, entonces nos permitía saber qué era lo que estaba pasando, si era más al sur del país, si era más hacia la frontera. Entonces sí, es un documento que de verdad nos daba mucha información, pero es del ministerio, de las autoridades sanitarias. Ese documento no lo hace la Organización Panamericana de la Salud. El alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud es una cosa, y ellos tienen otro documento que es un informe, que ese sí es semanal, va semana epidemiológica tras semana epidemiológica, que es específico de los virus respiratorios. Y se refiere a cada uno de los países que integran a la organización, De los países que dan, que envían la información. Claro, que ofrecen información. Bueno, Sí. eso podemos hablar al retorno para ver en este momento, en este día que hablamos, hoy día miércoles, cuáles son, digamos, las patologías que más están afectando en términos generales, por supuesto, a la población venezolana. Patricia, conversamos con Patricia Valenzuela, médico infectólogo. Ya regresaremos enseguida. Seguimos con Patricia Valenzuela, médico infectólogo. Hablábamos un poco de lo que en este momento pueden ser las patologías, Patricia, que están afectando pues, a la población venezolana, y aprovecho para decirte, bueno, qué orientaciones o qué se puede hacer o qué deben hacer las personas afectadas. Bueno, fíjate, siguen la definición de la Organización Mundial de la Salud de enfermedad tipo influenza, que la producen todos los virus respiratorios. Es importante recordar que todos los virus respiratorios se transmiten de la misma manera, y en consecuencia podemos prevenirlos de la misma manera. Entonces es a través de las goticas de saliva o las microgoticas de los aerosoles. Se transmiten las partículas de cualquiera de los virus respiratorios. Entonces es importante entender que la prevención es igual para todos, y la principal estrategia es el lavado de manos. Debemos recordar lavarnos las manos con agua y jabón, desinfectarlas con gel antibacterial a base de alcohol al 70%. Es importante porque es una de las medidas costo efectivas más eficientes para prevenir la transmisión de los virus respiratorios. También es importante la ventilación. Nosotros, bueno, aquí sí lo podemos hacer, abrir las ventanas para que recircule el aire en el sitio donde tú estás. Eso lo aprendimos en pandemia, cuando apareció Omicron en el escenario. Por supuesto, si hay síntomas respiratorios, quédese en casa, no envíe al niño al colegio, no vayas a la universidad, quédate en casa para que, bueno, guardes reposo, y además entres en contacto. Medicamentos, por ejemplo, Eso te iba a Patricia. decir, en contacto con el médico, y si tienes que salir y tienes síntomas respiratorios, usar mascarilla, ¿ok? Estas son enfermedades, estas son infecciones virales. En consecuencia, los antibióticos no son activos, ni los antiparasitarios. Los antibióticos son activos contra las infecciones por bacterias o exclusivamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, influenza tiene tratamiento, tiene un medicamento antiviral específico que debe ser prescrito por un médico. Igualmente sucede con SARS-CoV-2, ¿verdad? Los otros sí no tenemos tratamiento disponible en el país.
pero es importante no automedicarse, ¿ok? Es importante entender que el tratamiento, pues hidratación, guardar reposo, acetaminofén o paracetamol para los dolores musculares, para la fiebre. Las diarreas, por ejemplo, que he escuchado algunos casos, bueno, de las conversaciones cotidianas que te dicen que han tenido diarreas, vómitos, en fin, eso. Esta sí, bueno, esta también forma parte, pues, de este proceso que siempre está como latente en Venezuela, los cuadros diarreicos, evitar también la automedicación. El tema del agua tiene que ver mucho con eso, la calidad del agua. La calidad de agua y cómo la almacenamos, si se hierve o no el agua en casa, eso es importante también hacerlo, cómo almacenar adecuadamente el agua en envases de colores claros, de material plástico que no haya tenido previamente ningún detergente o desinfectante, que esté limpio adecuadamente, entonces hierves el agua. UNICEF recomienda hasta 10 minutos para eliminar cualquier tipo de microorganismo. Y almacenas ahí de boca ancha, con tapa, o esos que tienen como un cuello que permite agarrarlo, pues, y también con su tapa, ¿ok? Eso es importante. Puedes agregar las goticas de cloro o las filtras. Hay unas pastillas que de venta comercial que también permiten la potabilización. Esa es una manera. Y el lavado de manos también evita la transmisión de microorganismos que producen cuadros gastrointestinales. Y ahí sí, virus, bacterias, parásitos. Y lavar muy bien los alimentos también. Y por supuesto la manipulación de alimentos, el lavado de manos antes, durante y después de manipular los alimentos y el lavado de los alimentos. También es importante recordarle a las personas dónde se compran los alimentos, ¿ok? El sitio, los mercados al aire libre, pues hay que estar atentos dónde estás comprando, cuáles son las condiciones y tienes que lavar esos alimentos, porque recordemos, por ejemplo, de dónde sale SARS-CoV-2 de la pandemia, el mercado de Wuhan, las características, las fotos eran una cosa impresionante. Entonces hay que estar atentos dónde se compran los alimentos. También sabemos que hay camiones que venden carne, que venden pescado, entonces son alimentos que necesitan cadena de frío, se garantiza la cadena de frío, eso es importante. No, y hay que lavarlos mucho mejor. Igual estos vegetales estos que vienen en bolsas, que dicen que están esterilizados y lavados, ¿ciertamente es así? Bueno, eso es el compromiso, eso es lo que ofrece quien los produce y los empaca. Yo particularmente recomendaría que los remoje y agregue goticas de vinagre o de limón que sirve. En la cocina, por ejemplo, se recomiendan las tablas para cada grupo de alimentos, o sea, tabla para pollo, tabla para carne, tabla para pescados, tabla para vegetales y frutas. De hecho, en el mundo las venden incluso de colores para que no haya transmisión cruzada. Entonces, es importante que estos hábitos los pongamos en práctica porque previenen infecciones y cuadros gastrointestinales también. Bueno, Patricia, gracias. Como siempre, muy buenas tus recomendaciones. Las tomamos en cuenta y que tomen sobre todo nuestros televidentes. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso tendrán la sección de arte y espectáculos en lo actual. David Beckham respondió a las acusaciones de su hijo. El exfutbolista apareció en un foro económico serio y con una respuesta que muchos interpretan como una indirecta hacia las duras acusaciones de su primogénito, quien lo señala de intentar sabotear su matrimonio. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. David Beckham respondió a las recientes acusaciones de Brooklyn Beckham, el hijo mayor del exfutbolista y la ex diseñadora de moda. Acusó a sus padres de intentar arruinar su matrimonio con la actriz Nicola Peltz. En sus redes sociales, Brooklyn compartió un extenso comunicado dividido en varias partes en el que él explicó que decidió distanciarse de su familia debido a los constantes intentos de sus padres de sabotear la relación con su ahora esposa.
Apenas un par de horas después de los señalamientos de su hijo mayor, David apareció en un programa financiero de la cadena CNBC donde se refirió sutilmente a las palabras de Brooklyn: hay que dejar que los hijos cometan errores. En su intervención, el deportista reflexionó sobre el uso de las redes sociales y lo dañinas que pueden llegar a ser y sobre la crianza que les dio a sus hijos. Ben Affleck no quiere que sus hijos con Jennifer Garner sean actores. Durante la premiere de su próxima película a estrenar, The Rip, Affleck habló de una entrevista sobre los hijos que comparte con Jennifer Garner: Violet, de 20 años, Serafina, de 17 y Samuel, de 13, revelando que es consciente de la presión que tienen sus hijos al tener padres famosos, y también agregó que tanto él como Jennifer Garner quieren dar espacio a sus hijos para que puedan decidir por su cuenta lo que quieren hacer con sus vidas, razón por las que no los empujaría al mundo de la actuación. Incluso bromeó al decir: espero que no desperdicien sus vidas actuando. El actor declaró en la misma entrevista que tanto él como Garner piensan que sus hijos son brillantes y que ambos están orgullosos de ellos. Sophie Turner confesó que su entrenamiento para Tomb Raider destapó un grave problema de salud. La actriz británica, conocida por su papel como Sansa Stark en los Juegos de Trono, compartió detalles de su intensa preparación física para interpretar a Lara Croft en la próxima serie live action de Tomb Raider, y con ello descubrió algo inesperado: un problema de salud crónico en la espalda que surgió durante su entrenamiento. En una entrevista, Turner explicó que el régimen de preparación ha sido extremadamente demandante. Fue precisamente durante ese proceso de acondicionamiento intenso que notó molestias que hasta entonces no había identificado. La ex esposa de Joe Jonas comparó su experiencia con el tipo de acción que enfrentó en Juegos de Trono, donde su personaje rara vez estuvo envuelta en combates físicos, por lo que toda esta experiencia es nueva para ella. Alfonso Herrera protagoniza la serie La Casa de los Espíritus. La serie adaptación de la obra de la escritora chilena Isabel Allende se presentará en la edición número 76 de la Berlinale como parte de la programación de su sección especial y contará con la actuación protagonista del actor mexicano. La producción del Prime Video está compuesta por 8 episodios en los que Herrera interpretará a Esteban Trueba, el patriarca autoritario de la familia, considerado además uno de los personajes masculinos más complejos y emblemáticos de la literatura latinoamericana. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluye la primera emisión del noticiero, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Y les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre estén en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como Televen TV y también como el-noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Bueno, recuerden que Televen está en todo. La invitación para mañana, nuevamente con ustedes, bien temprano, después del himno nacional.